Bienvenidos a Macroeconomía 1. Esta es la unidad número 3. Este día vamos a estudiar el modelo ISLM, específicamente la curva IS. El contenido a desarrollar es el siguiente: la definición de la curva IS, luego las características determinantes de la curva IS y por último los cambios en el mercado de bienes. Comencemos. Definición de la curva IS. Dorbush y Fisher definen la curva IS como la curva que muestra todas las combinaciones de tasa de interés y los niveles de producción en donde el gasto de la economía es igual a la renta. En este caso, la curva IS viene a representar lo que es el mercado de bienes. Veamos cómo se representa gráficamente. La curva IS se representa como una línea recta que tiene pendiente negativa relacionando las variables renta y tasa de interés de la economía. La pendiente negativa se debe a que esta curva se deriva de la demanda agregada y sus componentes. El modelo destaca mucho la importancia de la inversión, la cual es considerada como aquella dedicada a aumentar el capital de la empresa, por ejemplo, las maquinarias y el equipo. Es financiado usualmente por préstamos que realizan las empresas. Estas estarán dispuestas a pedir prestado más dinero a medida que se reduzca la tasa de interés que deben de pagar como parte del costo del dinero en el tiempo. Y si esa tasa de interés es alta, las empresas estarán dispuestas a pedir prestado menos dinero. Es por esta razón la pendiente negativa de la curva IS. Por lo tanto, representaremos gráficamente la relación IS como una relación inversa entre renta y tasa de interés. Veamos ahora cuáles son las características de la curva IS. En general, podemos decir que la curva IS se caracteriza porque es una representación gráfica de equilibrio en el mercado de bienes de una economía. Además, su pendiente negativa ilustra que a una mayor tasa de interés se reduce el gasto de inversión, disminuyendo en consecuencia la demanda agregada y por ende se reduce el nivel de renta de equilibrio. Una tercera característica, puede decirse que todos los puntos de la curva IS son puntos de equilibrio. Y esto se debe que para derivar la curva IS se obtienen todos los puntos de equilibrio entre demanda agregada y renta. Por último, puede decirse que como la IS se deriva de la demanda agregada, entonces los componentes de esta última serán determinantes de lo que ocurre con la relación IS. Variables como gasto público, consumo, transferencias e impuestos tendrán un indudable efecto en la curva IS por afectar directamente a lo que ocurre en la economía y en el mercado de bienes. Por ejemplo, si el gobierno aumenta las transferencias, esto puede dinamizar la demanda agregada y por ende a la curva IS y provocar desplazamientos de la misma. A continuación, estudiaremos los cambios que ocurren en el mercado de bienes y que se reflejan en la posición de la curva IS, así como en los desplazamientos de la misma. Veamos. En primer lugar, analizaremos qué es lo que ocurre con la curva IS si la tasa de interés cambia en la economía y el resto de variables permanecen constantes. Veamos un cambio en la reducción de tasa de interés. Partimos de la gráfica que está relacionando la renta y la tasa de interés. Tenemos una situación inicial donde tenemos interés sub 1 y el nivel de renta I sub 1. Ambas coinciden en el punto de equilibrio E sub 1, que es un punto de la curva IS. Y debido a que ha ocurrido una baja en la tasa de interés, esto se va a reflejar en una nueva tasa de interés más baja, I sub 2. Esta tasa de interés más baja también nos lleva a coincidir con un nuevo nivel de renta más alto e implica un desplazamiento sobre la curva IS. Tenemos un nuevo nivel de renta Y sub 2 y un nuevo punto de equilibrio. Por lo tanto, podemos decir que los cambios en la tasa de interés implican movimientos sobre la curva. El caso contrario hubiera sido un aumento de la tasa de interés, el desplazamiento hubiera sido hacia la izquierda o hacia arriba, pero siempre sobre la curva IS. Veamos los cambios en el mercado de bienes, pero ahora por modificaciones en variables como el gasto público. Esto también puede deberse a otros componentes de la demanda agregada. Pero veamos qué ocurre si disminuye el gasto público. Primero partimos nuevamente de la gráfica donde tenemos la relación de renta y tasa de interés. La relación fundamental
del equilibrio inicial E1 que representa en la curva IS. Si disminuye el gasto público, tenemos una contracción de la demanda agregada en la economía y por lo tanto lo vemos reflejado en un desplazamiento hacia la izquierda o hacia abajo de la curva IS. En este momento tenemos un nuevo nivel de renta de equilibrio más bajo a un mismo nivel de tasa de interés. Es decir, en este caso la tasa de interés no cambió, lo que hubo o provocó un cambio en la economía fue el gasto público. Entonces la situación final es equilibrio 2. En general podemos decir que la IS se va a desplazar hacia abajo debido a cambios en la reducción del gasto público, en la reducción del consumo, reducción de la inversión y la reducción de las transferencias, así como el aumento de los impuestos. Todos estos componentes de la demanda agregada. Veamos algunas consideraciones finales. El mercado de bienes se ve afectado por dos elementos: tasa de interés y componentes de la demanda agregada. Los desplazamientos sobre la curva IS entonces se deben exclusivamente a cambios de la tasa de interés y los desplazamientos de la curva se van a deber a cambios en otros determinantes de la demanda agregada que no son tasa de interés, como el gasto público, consumo, inversión y los impuestos, y que están asociados directamente a lo que veremos más adelante en el tema del equilibrio del modelo ISLM y la relación con la política fiscal. Muchas gracias por su atención. Con esto finalizamos.